Buenas noches familia, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición, digámoslo así, de nuestro grupo, ¿okay? Donde aprendemos cada vez más la palabra de nuestro Padre Celestial. Sabemos que nuestro Padre nos quiere hablar todos los días y hoy tiene también algo importante que decirnos. Así que de parte del Ministerio Internacional Encuentro con Dios, con los pastores José Vélez Moro y Violeta Vélez Moro, te damos la bienvenida a esta sección. Vamos a orar, vamos a abrir con una buena oración. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres eterno, bueno. Gracias por este hermoso día que nos has dado, porque vemos una vez más tu mano poderosa cuidándonos y protegiéndonos. Gracias por nuestros familiares, mi Señor, por nosotros, Padre Celestial, por nuestros trabajos, mi Rey, por cada cosa buena que nos pasa y también por cada dificultad que nos enfrentamos diariamente, porque cada dificultad que viene a nuestras vidas tiene un propósito de mostrarnos cuánto tú nos amas. Te alabamos y te bendecimos, te pedimos que en esta noche solamente tu Rúa, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sea el que dirija toda esta enseñanza, mi Señor. Sacamos fuera todo espíritu contrario, cualquier espíritu que quiera venir a perturbar, a estorbar, a confundir, Padre Celestial, cualquier espíritu de confusión que quiera venir a engañarnos o a darnos una información falsa, pues lo sacamos fuera en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua, Jesucristo de Nazaret, y declaramos, mi Señor, de que solamente tú reinas en nuestra mente y en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, familia, quiero que sepan a todos los que nos están viendo por las redes sociales, tengo un panel en Zoom que está conmigo acompañándome. Yo le doy las gracias a todos los que están en Zoom, a Hani, a María Martínez, a Jenny, a Jorge, a Julie, al pastor Freddy desde Colombia y a Claudita. Y los que van a ir ingresando a medida que nosotros vamos avanzando con la enseñanza, quiero que sepan que ustedes tienen la oportunidad de dar su opinión o hacer una pregunta si necesitan en referente al tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Ok? El tema de hoy se llama Lo que tengo te doy, dar con fe. Qué importante es en estos tiempos. En estos tiempos estamos viviendo situaciones difíciles. No solamente por la pandemia, sino también a nivel económico. Y cada vez que tenemos situaciones económicas difíciles, tiene el potencial de estresarnos, confundirnos, alterarnos. Tú sabes que dicen que uno de los causantes más grandes que existen hoy en día para el divorcio son los problemas económicos dentro del hogar. Y pues quiero que sepas que no debería de ser así, ¿okay? La palabra de Dios dice que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que vamos a aprender algo muy importante el día de hoy que tiene que ver con eso. En momentos de más necesidad es donde más debemos de dar con fe, porque cuando damos en momentos de necesidad es donde estamos diciéndole a nuestro Padre Celestial: tú eres el que suples mis necesidades. Confiamos en ti, no en lo que nosotros podamos hacer humanamente. Amén. Así que vamos a hacer la declaratoria de poder, y yo quiero que ustedes sepan que esta declaratoria, memorícenla, ténganla, escríbanla, péguenla en su refrigerador, que cuando se levanten en la mañana, o pónganla en la mesita de noche al lado de su cama, cuando se levanten en la mañana, ahí mismo reciten esta declaratoria de poder, porque esta declaratoria te va a levantar con ánimos para enfrentarte al día y a las cosas que te esperan. Dice así: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca
hay un milagro hoy. ¿Y cuántos creen que en nuestra boca hay un milagro hoy? Tú sabes que si nosotros decimos palabras de maldición, esas palabras tienen el poder y el potencial de producir algo. Y si es una maldición, pues va a producir maldición. Pero si hablas bendición, entonces esas palabras van a producir bendición porque nuestra boca tiene poder. La palabra nos enseña en Génesis que Él todo, nuestro Padre Celestial, lo hizo todo con el poder de su boca. Él dijo, hágase, y se hizo. Todo lo que Él decía, sucedía. Y Él nos dio a nosotros ese mismo poder. Por eso nuestras palabras tienen el poder de destruir o de dar vida. Vamos a usarlas para lo que es correcto. Estaba viendo un video que me mandaron de algo que sucedió aquí en los Estados Unidos en el año 2001. Dos vecinos entraron en una pelea y en una discusión y se dijeron palabras horribles. Y en medio de esa discusión, pues uno de ellos fue a su casa, sacó un revólver y terminó matando al otro hombre y a su esposa en plena calle. ¿Okay? Y era tanta la ira que tenía por dentro por las palabras que el otro hombre le había dicho, que no solamente después de que gastó todo el revólver, porque era un revólver de 6 balas, todo el revólver en la vida de estas dos personas, fue y sacó una escopeta y los acribilló. ¿Okay? Porque las palabras negativas producen consecuencias negativas. Y a veces nosotros no nos medimos en lo que decimos. Las palabras tienen poder. Vamos a usarlas para lo que nos corresponde, para lo que es correcto, para dar bendición. Amén. Y nuestra visión, la bendición de nuestra congregación, son 2 versículos preciosos. Uno está en Mateo 28 del 19 al 20 y el otro está en Juan del 15 al 13. Y dice, id y haced discípulos a todas las naciones, comenzando en Miami. Porque no podemos pensar en naciones si primero no pensamos en nuestro territorio. Dice, hasta lo último de la tierra, enseñándoles a guardar lo que Yeshua, Jesucristo, nos mandó por medio de grupos en casa, en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. Y eso hizo nuestro Salvador. Él dio su vida por nosotros. Amén. Bueno, la idea central de la enseñanza de hoy dice, la generosidad es detonante para recibir bendición. Y quiero leerles la introducción. Dice, a veces sucede que sentimos envidia porque otros tienen algo que nosotros no. Un buen empleo, buenas oportunidades, una familia bonita, buenos recursos. Esto nos lleva a ver únicamente lo que no tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que sí poseemos y aprovecharlo. Como Pedro lo hizo al sanar al cojo con el poder que Jesús le había dado. ¿Okay? Quiero que sepan que esta introducción es muy importante. Y eso pasa muchas veces. Nosotros nos enfocamos más en lo que no tenemos en vez de enfocarnos en lo que tenemos. Porque lo que nosotros tenemos, a lo mejor no lo tiene otro. ¿Ves? Y no entramos en ese entendimiento y nos enfocamos en lo que no tenemos. Y, ay, pero yo quiero esto, yo quiero lo otro. Da gracias por lo que tienes. Da gracias al Eterno por lo que Él te ha dado. Dice que toda buena dádiva proviene de Él. Por lo tanto, lo que tienes, Él te lo ha dado. Tus familiares, tus amigos, tus pertenencias, lo material, ¿okay? Tu vida personal, todo Él nos lo ha dado. Por lo tanto, démosle gracias, agradezcámosle todos los días por lo que Él nos da. Entonces, a medida que somos agradecidos, Él nos va a ir añadiendo. Si somos buenos administradores con lo poco que tenemos, Él nos va a poner en otras muchas cosas. ¿Ok? Y el primer punto dice que ¿qué tenía Pablo cuando sanó a este hombre cojo? Tenía algo que muchos no tenían. Y yo creo que eso que él tenía, que lo que tenía Pablo, es lo que deberíamos de anhelar todos tener.
tenía el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Javier, ¿cómo estás? Excelente. ¿Okay? Lucas 4, 16 al 19 dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Cuál es el día de reposo? El séptimo día, el día del Shabbat. Dice, como era de costumbre, como era su costumbre, no como era la costumbre de todo el mundo, como era su costumbre. Él en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. O sea que la costumbre de nuestro Salvador es que en el día de reposo Él entraba en la sinagoga. Mira qué tremendo. Dice, y se levantó a leer las escrituras. Ahora, no cualquiera lee las escrituras en una sinagoga. La pregunta es, ¿qué escrituras iba a leer nuestro Salvador, Yeshua, Jesucristo, si en ese momento no existía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la carta de los apóstoles, la carta de Pablo a las iglesias y el Apocalipsis? Eso no existía en aquella época. Eso a lo que nosotros llamamos escritura, que es por lo general a lo que nosotros llamamos como Nuevo Testamento, en aquel momento no estaba escrito todavía. Pero aquí dice que él se levantó a leer las escrituras. Es muy importante que entendamos eso, porque la palabra de Dios no es solamente el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la palabra de Dios. Y hay veces se nos olvida que antes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, había una escritura ya edificada. Y basado en esa escritura era que se movía el pueblo de Dios. Y aquí vemos a Jesús levantándose y le dieron, dice aquí, se le dio el libro del profeta Isaías. Los profetas son parte de las escrituras. Y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Okay? Eso era lo que tenía Pablo. Ese mismo Ruach HaKodesh, ese mismo Espíritu Santo. Y cuando él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, él está diciendo, he venido equipado, no he venido solo, no he venido sin un equipamiento, sin un arma, he venido equipado, tengo la herramienta correcta, porque he venido, porque Él me ha ungido para esto, para aquello y para lo otro. ¿Ok? Muy importante, o sea, Él tenía algo que a lo mejor muchos no tenían. ¿Okay? Realmente que muchos no tenían. Después Él nos lo dejó, ¿okay? Para que nosotros también lo disfrutáramos. Pero eso que Él tenía era para dar. No era simplemente para Él tenerlo y ponerlo ahí de adornito, sino para dar. Entonces mira esto. Dice, ¿con quién estás? Es una pregunta frecuente que hacen los padres cuando los hijos se encuentran en situaciones inesperadas. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí o no? Dice, dependiendo de la compañía que tengas, tu respuesta los puede tranquilizar o alterar aún más. Debes elegir con sabiduría a tus amigos, ya que ellos pueden hundirte o levantarte. Los discípulos contaban con la compañía del Espíritu Santo. ¿Te imaginas lo que eres capaz de lograr con su compañía? ¿Ves? En este caso, la historia de Pablo es que Pablo sanó a un cojo, ¿okay? Que estaba en la iglesia, en las puertas, en las entradas del templo. ¿Okay? Imagínate cuántas cosas podemos hacer con la compañía del Espíritu Santo. Yeshua dijo, mayores cosas harán vosotros. ¿Okay? La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Qué tanto estamos dejándonos acompañar por Él? ¿Okay? Ahora,
Y tú me dirás, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que tengo te doy? Bueno, si en mí mora el Espíritu de Dios, ¿qué mejor que poderte dar de Él que mora en mí? Para que tú puedas tenerlo y también entregárselo a otros. ¿Okay? En estos momentos, el mundo entero está viviendo en caos. Por ahí estaba escuchando que salía otra vertiente del coronavirus. ¿Okay? Todo el mundo oye la palabra coronavirus y entra en pánico, en shock, en un temor y en un miedo, como si el coronavirus fuera más poderoso que nuestro Padre Celestial. Sí, pero mira toda la gente que se ha llevado. Sí, sí. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero también dijo después, confiad, yo vencí al mundo. La pregunta es, ¿dónde está nuestra confianza puesta? Y eso es lo que necesita el mundo recibir. La gente allá afuera no tiene la confianza puesta en el lugar correcto. Lo que tengo, te doy. Si yo tengo mi confianza puesta no solamente en el lugar correcto, sino en el ser correcto, entonces eso lo puedo dar a otros. Y eso va a traer paz y tranquilidad. Jesús dijo que la paz que Él da no es como la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es una paz momentánea, pero la paz que Él da es una paz que permanece. Que no importa las situaciones que estemos viviendo, mientras estemos con Él, hay paz en nuestro corazón. Amén. ¿Alguna pregunta o algún aporte sobre el punto del primer punto? ¿Tenían el Espíritu Santo? ¿Alguien que quiera aportar? Me gusta esa descripción que hace Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo cuando lo ve a la distancia. Dice, y dos animales, porque los animales también son creación de Dios. Ve para describir el instante, mira el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Y cuando yo estudiaba misiones en la ciudad de Medellín, y nos llevaron a hacer una práctica, un día que comieron Cordero allá los Dios, y nos pusieron algunos estudiantes a cargar el Cordero, y en el camino por la montaña se lo iban pasando de un hombro a otro hombro, los varones, algunos, no a todos, pero uno observaba y al final nos dijeron que observaron cuando el Cordero era pasado de hombro a hombro. Dijeron, no, ese Cordero ni se inmutaba, ni pateaba, ni daba con la cabeza, ni chillaba. Eso parecía un muñeco de peluche de un hombro a otro. Y luego lo amarraron de las paticas, lo colgaron y era para el sacrificio. Cogieron el cuchillo, le cortaron la vena del cuello y ni una expresión salió de este corderito. Wow, qué tremendo. Ni un solo ruido, ni un solo bramido o expresión de dolor. Nada. Y luego entonces, después de que bautiza al Señor Jesús y que dice el libro que vieron, ese es el ratificado, ese es el Hijo de Dios. Entonces vemos el Cordero y la paloma se amañó en ese Cordero, porque ese Cordero tenía esa característica entre tantas, y se resaltan dos, manso y humilde de corazón. Así es. Entonces cuando alcanzamos esos niveles cada día más, para todos, gloria a Dios, podemos experimentar más de esa presencia del Cordero de Dios, porque esa presencia del corazón manso y humilde garantiza que Él no sea resistido, ni contristado, ni apagado. Así es. Qué tremendo, pastor. Excelente punto. Ser mansos y humildes de corazón. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que es lo que podemos darle al mundo, porque ¿qué más podemos ofrecerle nosotros al mundo si no es lo que Dios nos da? Entonces vamos a poder dar su carácter, vamos a poder dar su expresión, su forma de ser, su forma de comportarse, porque así deberíamos de comportarnos nosotros. Ser mansos y humildes de corazón. La palabra dice que Él fue como cordero al matadero.
que no dijo ni una sola palabra, y era lo que nos estaba explicando el pastor Freddy desde Bogotá, Colombia, que definitivamente a medida que nosotros nos vamos llenando de Él, pues terminamos comportándonos como Él. Eso me recuerda cuando Jesús fue ya tomado para ser crucificado, y entonces los discípulos caminaban a la distancia para poderlo ver la misma noche que Él fue tomado. Y mucha gente cuando veía a Pedro decía, Él también es de ellos, Él también es de ellos porque habla como Él y se comporta como Él. Qué impresionante saber que el tiempo que estuvo nuestro Salvador con los apóstoles transformó la vida de ellos a tal punto que caminaban como Él y se comportaban como Él, hablaban como Él. ¿Okay? Mas sin embargo en ese momento Pedro estaba con temor y asustado por todo lo que estaba sucediendo. O sea, volvió a su ser, a su vieja forma de ser. Pero ya era imposible que no lo reconocieran. Era imposible que la gente no se diera cuenta de que él era un discípulo del Maestro. Así somos nosotros, que cuando estemos en la calle nos vean como Él, porque si no nos están viendo como Él, entonces yo creo que tenemos que todavía esforzarnos un poquito más para ser cada vez más como nuestro Maestro. En medio de estas situaciones difíciles, donde el mundo entero salir a la calle es una ¿cómo diría? Una situación hasta peligrosa, porque todo el mundo dice, no, tienes que salir cubierto, con guantes, con máscara, con esto, con lo otro, O sea, ¿qué vas a reflejar? Vas a reflejar quién eres en Cristo Jesús. ¿Vas a reflejar lo que tienes por dentro? ¿O te vas a dejar llevar por lo que el mundo ofrece? ¿Okay? Y de eso se trata. Yo tengo que impactar al mundo. El mundo no me tiene que impactar a mí. Yo tengo que entregarle al mundo lo que hay dentro, no el mundo opacarme lo que yo tengo dentro, ¿okay? Porque lo que está dentro de mí es más poderoso, ¿okay? ¿Estamos? Bueno, punto número 2. ¿Qué más tenían? Vamos a ver qué más tenían los discípulos. Dicen, tenían el nombre de Yeshua. Yeshua es el nombre hebreo para Jesús, ¿okay? Lo menciono yo mucho, así que no se me asusten. Dice en Hechos 3, 1 al 8, dice, un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Qué importante, 3 de la tarde, momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosnas. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. O sea, el cojo agachaba su cabeza pidiendo limosna, pero él se enfocó, le levantó la mirada y le dijo, míranos. Dice, el cojo se les quedó mirando, porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a nuestro Padre Celestial. Dos cosas importantes. Pedro le cogió, le dijo que lo mirara. ¿Para qué? Para que sus ojos se abrieran de fe. ¿Okay? Y después que le dice, lo que tengo te doy, sé sano, lo tomó con la mano derecha y lo ayudó a levantar. La mano derecha significa autoridad. ¿Okay? Y lo ayudó a levantar. No le dio la mano derecha de él, estaba siendo la mano derecha de nuestro Padre Celestial, que con autoridad le estaba diciendo, eres sano. ¿Okay? Ese poder salió de Pedro porque eso era lo que había dentro de Pedro. Él no se enfocó en lo material.
Pedro se enfocó en lo espiritual. Él se dio cuenta que lo que necesitaba ese hombre en las escaleras no era una moneda que la iba a recibir y después se la iba a gastar y no iba a cambiar su vida para nada. Él se enfocó en lo que espiritualmente él tenía, que sabía que podía transformar la vida de ese hombre. Y eso fue lo que le dio. ¿Cuántas cosas pensamos nosotros que no tenemos para dar? Porque nos enfocamos en lo que no es. Cuando lo que realmente es vida está dentro de nosotros y no lo damos. Tenemos que saber que todo lo que tenemos, que es de espíritu, es para que nosotros lo demos a otros. ¿Okay? Mira lo que dice: durante nuestra vida podemos vernos en situaciones ventajosas por el simple hecho de tener buenas influencias, como tener un apellido respetable o que nuestro nombre esté en la lista de invitados especiales de una bendición de nuestro favor, tal como hizo Pedro cuando en el nombre de Jesús dio sanidad al hombre que no podía caminar. ¿Okay? ¿Crees tú que Yeshua es tu Señor y tu Salvador? ¿Crees tú que Él está morando dentro de ti, que Él ha venido a cambiar no solamente tu vida, sino la vida de tu familia? ¿Crees tú que esta palabra que estudias, ¿okay?, hace un impacto de crecimiento en tu vida espiritual? Pues entonces tienes mucho para dar. La pregunta es: ¿estás dispuesto a darlo? ¿Crees que puedes darlo? Él ya te dio todo. Ya está dentro de ti. ¿Okay? El que tiene que creerlo eres tú. El que tengo que creerlo soy yo. Y entonces voy a poder dar con fe lo que por gracia he recibido. ¿Okay? Lo que tengo te doy. Tú sabes que nosotros hay veces nos enfocamos mucho en que no, pero es que las iglesias piden dinero, piden esto, piden lo otro. Nosotros no entendemos. Nosotros vivimos una guerra espiritual todos los días. Todos los días vivimos una guerra espiritual. Lo que sucede naturalmente es el reflejo de lo que pasa espiritualmente. ¿Eh? El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Okay? Nosotros estamos en una guerra espiritual constante, pero preferimos no creer que estamos en una guerra espiritual constante y enfocarnos en las cosas del mundo. ¿Okay? Déjame decirte que no funciona así. ¿Okay? Crece espiritualmente. Prepárate, llénate para poder dar. Y tú vas a ver cómo cambian las cosas a tu alrededor. No solamente con tu vida personal, sino también con la vida de tu familia. Milagros empiezan a suceder cuando empiezas a dar de lo que Él te ha dado. ¿Okay? No tengas temor. Él ya te dijo, como le dijo a Moisés: ya estás listo, ya estás preparado. Ve por favor y preséntate ante el faraón para que saques a mi pueblo de Egipto, para que lo lleves al desierto, para que entonces celebren, vengan y me hagan celebración. Moisés no quería hacerlo, él decía que no se sentía capacitado. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios trabajó con Moisés por 40 años. 40 años desde que nació hasta que mató al soldado egipcio, y después 40 años desde ese momento durante el tiempo que estuvo fuera de Egipto, preparándose espiritualmente para que entonces el Señor le dijera a través de una zarza ardiente: ya estás listo. Ahora todo lo que yo te he dado, ve y úsalo para que saques a mi pueblo de la esclavitud. ¿Okay? ¿Cuántas personas que tú conoces? ¿Cuántas personas que tú conoces no ves tú mismo que están esclavizadas? Hay muchas personas que conocemos. Yo conozco personas que están esclavizadas. ¿Okay? La pregunta es: ¿por qué el Eterno permite que esas personas esclavizadas estén a tu lado? ¿No será que a lo mejor Él quiere que tú seas un Moisés en sus vidas?
Dime, Javier. Esos los 40 años aquí, 40 años allá. Eso fue un detalle que me faltó decirlo en la prédica. Los 40 años que pasan en el ciclo, los 40 años de entrenamiento en el liderazgo. Y los 40 años en el desierto son 40 años de entrenamiento de pastoreo. Qué Que tremendo. era muy similar, pero diferente para todo lo que le venía, porque tenía que ser un líder que pastorease. Ahora, muy importante lo que estás diciendo de que del hecho de tener al Espíritu Santo, tener palabra adentro, de eso es lo que tú vas a poder dar. O sea, nosotros nos convertimos, tenemos que tener cuidado, no somos como burbujas, ¿sí? ¿De qué absorbemos? Si absorbemos agua, cuando nos expriman vamos a botar agua, vamos a dar agua. Pero si absorbemos pintura, cuando nos expriman, vamos a dar pintura. Entonces, ¿qué estamos absorbiendo? Estamos absorbiendo palabra, estamos absorbiendo vida, estamos absorbiendo el espíritu, estamos absorbiendo corrupción, estamos absorbiendo inmoralidad, estamos absorbiendo el sistema de mundo. Pero cuando nos expriman ese fruto que vamos a dar, Así es. perdón, y depende de eso, el uso que nos vayan a dar también. Una cosa importante, no sé si ven en el tercer punto o no, pero es que nosotros siempre tenemos algo que dar. Así es. Porque así como el espíritu, también tenemos dones y talentos y capacidades que Dios nos ha dado. Entonces, se nos ha entrenado no se nos ha entrenado. Crecemos con la mala costumbre de decir no tengo nada que dar, no, porque y entonces menosprecias lo que tienes, porque piensas que es muy poquito, ¿no? Que aquí me va a servir o whatever. Cuando todo lo que tú tienes, por más pequeño que sea, como todo te lo dio Dios, así sea lo más chiquitito que tengas, ese chiquitito o ese poquito o esa cosa que tú piensas que es nada, en las manos de Dios puede ser muchísimo. El sábado estábamos hablando del ejemplo de los panes y los peces. Un niño era lo único que tenía y lo ofreció. Y cuando se lo lleva el personaje que se lo lleva, ¿qué le dice? Solamente hay 5 panes y 2 peces, sí. Es lo único que hay, dice. Uh-huh. Tú no sabes si lo que tú consideras nada para otro es un tesoro que Dios va a usar en la vida de otra persona. Nunca menosprecies. Por lo que sea que tú tengas en la mano de Dios, nunca te puedes presentar delante de Dios como algo vacío. Tú no puedes decirle al Señor que cuando el Señor te llama y te dice, mira, te necesito usar para tal cosa, tú no le puedes decir, Señor, no tengo, porque siempre te digo, ¿qué pasó con lo que te di? ¿Cuál es tu mayordomía? Así es. Así es. Tremendo, tremendo punto porque es muy importante y eso es cierto. Lo que tengamos, eso es lo que vamos a dar. ¿Okay? Y de eso se trata. Por eso cada día debemos de llenarnos más de Él. Porque yo quiero darle a la gente que está de afuera, quiero darle a Él. Yo no quiero darme de mí. Yo no tengo, realmente yo, Luis, yo no tengo nada que dar. ¿Okay? Pero si me lleno de Él, entonces voy a darlo de Él. ¿Okay? Mira qué tremendo. Somos como esponjas, dice el ministro Javier. Somos como esponjas. La esponja solo va a dar lo que absorbe. Pero si la esponja no absorbe nada, no da nada. Es seca. ¿Entiendes? Por más que no va a dar nada. Es seca. ¿Okay? Hasta que no la sumerjas en algo, entonces no va a absorber para poder dar. ¿Okay? Así somos nosotros. Realmente yo, si no absorbo de algún lugar, de alguna fuente, soy seco. Tengo que absorber. Dime. Dime, Javi. Tú dices que no, que la esponja cuando no tiene un líquido para absorber, absorbe aire. Cuando tú aprietas una esponja sin agua y la sueltas, se infla porque absorbe aire. Siempre está absorbiendo. Mira, es tremendo. Siempre vamos a absorber algo. Ahora, ¿qué es lo que vas a absorber? Qué tremendo. No salgo de mi casa y no absorbo nada. No, siempre vas a absorber algo. O absorbes algo bueno o absorbes algo malo. Pero algo absorbes. Tal cual.
Tremendo. No existe tal cosa como nada. Tremendo. Tremendo, tremendo. Así que vamos a absorber de la fuente correcta, familia. ¿Ok? Ese debe ser nuestro enfoque. Yo quiero dar. ¿Ok? ¿Qué voy a dar? Vamos a absorber. Voy a absorber de la fuente correcta para dar lo correcto. Porque si me lleno de lo incorrecto, voy a dar lo incorrecto. Eso fue lo que pasó con el ejemplo que les estaba dando del hombre que mató a este esposo y a esta mujer. ¿Okay? Se llenó de palabras necias, de palabras soeces, de palabras groseras. Y eso lo que hizo fue construir por dentro una ira que no supo cómo frenarla. Y la única manera que encontró para frenarla fue coger una pistola y matarlos a los dos. ¿Okay? O sea, de eso mismo que recibió y se llenó, fue su reacción. ¿Okay? Y tremendo, tremendo porque él, ese hombre que mató a esta pareja, se llenó de las palabras de ira que salían de la boca de la otra persona. ¿Okay? O sea que el otro terminó recibiendo lo que sembró. ¿Okay? Sembró palabras de ira, sembró palabras de discordia, sembró rabia. Todo lo que él sembró en este hombre vino, cogió una pistola y pum, lo mató. ¿Okay? Terminó cosechando de lo que él mismo sembró. ¿Okay? Ira, rabia. Desafortunadamente este hombre la expresó de una forma incorrecta. ¿Entiendes? ¿Okay? Pero volvemos a lo mismo. Airaos, pero no pequéis. Nosotros no sabemos la ira cómo va a funcionar. Si la ira está manejada por nuestra carne, por nuestras emociones, si no está controlada por el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Okay? Punto número 3. Tenían fe. Entonces, el punto número 1, tenían el Espíritu Santo. El punto número 2, tenían el nombre de Yeshua HaMashiach. Y el punto número 3, tenían fe. Segunda de Reyes 5, 10 al 14 dice, entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue, mientras decía, ¿cómo? Yo pensaba que este profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. O sea, su propia forma de pensar que iban a suceder las cosas. ¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? Mira qué tremendo, empezó a razonar en su entendimiento. Y dice, ¿y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ay Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho, lávate y quedarás limpio, pues con mayor razón te ha dicho, lávate y quedarás limpio. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. ¡Qué tremendo! ¿Okay? 2 puntos importantes. Primero, obediencia. Muchas veces el Eterno nos pide que hagamos cosas que para nosotros no tienen sentido. Y entonces empezamos a cuestionar en nuestra imaginación, en nuestra mente, pero esto así, pero eso no tiene lógica, pero eso no tiene sentido, porque queremos poner las instrucciones de nuestro Padre Celestial, acomodarlas de cierta manera que para nosotros como que quede clara para poder obedecer. Y eso no funciona así. La obediencia es obediencia, sin necesidad de buscarle el significado, la razón. Si tú vas a obedecer, obedece. Si tu padre te dice, haz esto, como cuando somos niños, nosotros lo hacemos. Pero ¿sabes una cosa? Siempre cuando somos niños y preguntamos, ¿y por qué?
¿Y para qué? ¿Sí? O sea que hay algo ya metido en nuestro ser que nos quiere llevar a cuestionar todo para no obedecer. ¿Okay? Pero aquí este hombre escuchó las voces de aquellos que estaban cerca de él. ¿Okay? De sus criados. Mira, este era un rey. Para que este rey hubiera escuchado las voces de sus criados, ¿okay? Es porque era un rey que valoraba lo que otras personas le decían. ¿Okay? Porque no cualquier rey escucha la voz de su criado. ¿Sí o no? Pero este hombre escuchó la voz de su criado. Y gracias al Eterno que escuchó las voces de sus criados, porque les hizo caso. Si el profeta te dijo, ve y hazlo, ¿por qué no lo haces? ¿Okay? Nosotros siempre estamos buscando una razón para poder obedecer. No busquemos razones para poder obedecer, obedezcamos simplemente. Dice, Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. ¿Okay? Yo creo que este hombre se llenó de fe por las palabras de sus siervos. ¿Okay? Porque cuando pensamos mucho y tratamos de buscarle lógica a las cosas, ¿realmente estamos orando en fe? Está bien que podamos pensar y decir, wow, qué raro, pero esto y lo otro, pero lo voy a hacer de todas maneras. Pero cuando ya empezamos, no, pero eso no tiene lógica, yo puedo ir a este otro río o puedo ir a este otro río que es mucho más limpio y ¿por qué tengo que ir a este río que es tan sucio? Y, o sea, si vamos a hacer caso como viene la dirección. Las instrucciones son unas. Él te da las instrucciones y tú las debes de obedecer. En eso radica la fe. Tú sabes que la fe en el original hebreo significa obediencia. ¿Okay? Por eso, si yo voy a demostrar que soy un hombre de fe, primero tengo que demostrar que soy un hombre obediente. ¿Okay? Por eso la palabra dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cuáles son las obras de la fe? La obediencia. Entre más yo obedezco, más yo demuestro que tengo fe. ¿Por qué llamamos a Abraham el padre de la fe? Porque él obedeció en todo. Cuando el Eterno le dijo, ve y sacrifícame a tu hijo, él no se puso a cuestionar. Él no se puso a decir, pero es el único hijo que tengo. Pero si es el heredero y yo lo amo. Y el Eterno le dijo, ve y coge a tu hijo, al que amas, y llévalo a tal monte y ahí me lo vas a sacrificar. ¿Okay? Él no cuestionó nada. Él le dijo a su hijo que en ese momento tenía 35 años, Isaac en ese momento tenía 35 años, no era un niño chiquitico que el papá puede decirle ven y hazme caso, no. Era un hombre ya maduro, hecho y derecho, y a ese varón de 35 años se lo llevó en un camino de 3 días para llevarlo a un monte y sacrificárselo al Señor. ¿Okay? Por eso Él es el Padre de la fe. Porque cuando el Eterno le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te mostraré, Él no cuestionó. Él salió de su tierra y de su parentela y obedeció lo que el Eterno le había dicho. Pero nosotros todo lo cuestionamos. ¿Okay? Tenemos que tener fe, porque si yo le voy a transmitir, si yo le voy a dar fe a las personas que están allá afuera, ¿cómo les voy a hablar a ellos? ¿Okay? De que confíen en un Padre Celestial si yo no confío en Él. Que era lo mismo que decía Javier ahorita. Si esta esponja no absorbe confianza en nuestro Padre Celestial, yo no puedo depositar esa confianza en los demás. Yo tengo que absorber confianza, absorber de su espíritu, absorber las herramientas que Él me ha dado y todo eso que ha absorbido, entregarlo allá afuera. ¿Okay? Dice, Pedro y Juan frente al hombre cojo no esperaron a ver que los pies se le enderezaran para levantarlo. Mira qué tremendo. ¿Okay?
El milagro sucedió cuando realizaron la acción de fe y lo ayudaron a ponerse de pie. En la misma forma, cuando Pedro observó la pesca milagrosa al lanzar la red y cuando Naamán sanó al obedecer y sumergirse en el río 7 veces. Veremos milagros cuando realicemos acciones conforme a nuestra fe. Amén. Dime, pastor. Me llamaron, ahora que regresé, me llamaron dos muchachos, uno de 20 y otro de 25 años, y que ambos los entrevistaron para trabajo. Y entrevistaron a palabra. Y ellos en sus trabajos respondieron en la entrevista cada uno en su punto diferente. No, lo que se hace es caso, debido a esa enseñanza de la obediencia es por la fe y la fe es por la obediencia, y entonces hacer caso, y eso les valió puntaje y ya ambos están en sus trabajos desempeñándose, y ellos dicen que se acuerdan de esas palabras: tengo que hacer caso, y eso les ha permitido ganarse el aprecio de su jefe. Me decían los muchachos en estos días. Qué tremendo, qué tremendo. O sea, el ser obedientes produce una gran bendición. El problema está que queremos ser bendecidos sin obedecer. Y se nos olvida que a nuestros hijos nosotros les enseñamos obediencia. El ejemplo que estaba dando el pastor, que estas personas cuando dijeron, no, lo único que sabemos hacer es hacer caso, es ser obedientes, entonces esa respuesta les abrió las puertas a la compañía donde están trabajando hoy en día, y pues han prosperado gracias a esa respuesta que dieron. ¿Okay? Vamos a ser sinceros, yo en estos momentos tengo trabajo para una compañía donde tengo 45 empleados. Es muy difícil encontrar empleados que hagan caso. Es bien difícil. ¿Okay? Es una virtud. Ser obedientes hoy en día es difícil de encontrar. La obediencia cada vez escasea. Es algo impresionante. Pero en nuestra juventud de hoy en día vemos muy poco la virtud de la obediencia. Y yo creo que es algo hermoso, algo que tenemos que rescatar, porque la obediencia produce una bendición que no produce nada más. ¿Okay? Es una obediencia preciosa. La obediencia produce que todas las puertas se te abran. La obediencia produce muchas bendiciones. ¿Okay? Nuestro Padre Celestial dice, ¿okay? Voy a sentirme agradecido más en sacrificios que en obediencia. De ninguna manera. Así dice el profeta. ¿Okay? Dime, Javier, ¿quieres decir algo? Sí, importante recalcar un detalle con respecto a la obediencia. La obediencia tiene que ser completa. No es una obediencia a media, una obediencia a mi manera. Porque a veces pensamos que seguimos las instrucciones, pero lo hacemos como nosotros queremos hacerlo. Entonces, ahí hay para usar el mismo ejemplo que estás usando de Naamán. O sea, él pudo haber entrado al agua y no sumergirse. Puede haberse sumergido 3 veces, sino ya con 2 o 3 veces que se me sumerjan debería ser suficiente. O puede haber seguido y sumergirse en otro. Pero no, tuvo que hacer exactamente lo que se le dijo para que entonces pueda recibirlo. Amén. No es, ve allá, vete a la tienda y cómprame leche Nestlé. Y yo voy a la tienda y compro leche Gloria. Ya compré leche. No, ¿cuál te dije yo? Esta. Ya. ¿Y te dije en pomito o en lata? No, en lata, porque me trae botella. O sea, no es hacer las cosas como se nos ocurre. Yo creo que eso radica la verdadera obediencia de bendición, porque la otra obediencia no te va a traer nada. Así mismo es. Y aunque nosotros podamos tener conocimiento de cosas y pensemos que lo que nos estén diciendo no tiene lógica, no importa. Olvidémonos de lo mucho que conocemos.
Enfoquémonos en obedecer. Ahí es donde radica la bendición. ¿Okay? Yo tengo personas que a veces me dicen, no, es que usted no sabe ser supervisor. Yo llevo más años aquí, yo sé que yo puedo ser mejor supervisor. Olvídate de eso, no te preocupes. ¿Okay? Simplemente obedece. Entonces, de eso se trata. Y hay veces el Eterno nos prueba en obediencia. Nos pone situaciones para que nosotros fortalezcamos el músculo de la obediencia. Porque la obediencia es fe. La gente dice, no, yo tengo fe, pero es desobediente. ¿Qué fe tienes? Si la manera de medir nuestra fe es a través de la obediencia. Dime, Javi. Mira, es peor tener fe y no ser obediente que no tener fe. Porque entonces adrede está desobedeciendo. No entendí, ¿cómo fue? Cuando tú no tienes fe, podemos decir que tú estás pecando sin conocimiento. ¿Sí? Pero cuando tú tienes fe y eres desobediente, estás pecando a sabiendas. Que te va peor. Imagínate. ¿Okay? O sea, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, ¿no? Más sin embargo, la palabra de Dios dice que un pueblo entero muere por falta de conocimiento. O sea, que el hecho de que yo no tenga conocimiento no me cohíbe del resultado. ¿Okay? El resultado, al no tener conocimiento, igual lo voy a recibir. ¿Okay? Voy a recibir las consecuencias. Por eso es mejor tener el conocimiento. ¿Y cómo tenemos el conocimiento? A través de la palabra, a través de una relación profunda con nuestro Padre Celestial, a través de tiempo de calidad con Él. ¿Okay? Ejercitando lo que estudiamos y lo que leemos, poniéndolos en práctica, yendo allá afuera y entregándole a la gente lo que la gente necesita. Una palabra que cambie sus vidas, una palabra pequeñita que cambie el resto del día. Hay veces estamos en las mañanas que no queremos ni siquiera salir por esa puerta. Pero alguien viene y nos dice, hermano, quiero decirte que Dios te ama, y eso cambia todo nuestro día. Porque una persona fue obediente a la voz de Dios y nos dijo algo que el Eterno quería decirnos para cambiar nuestro día. ¿Por qué no somos nosotros esos voceros más bien? En vez de ser aquellos que reciben el mensaje, vamos a ser aquellos que dan el mensaje. Vamos a ser buenos embajadores de la palabra del reino de nuestro Padre Celestial. Entonces, eso que demos nos va a gratificar, nos va a dar más. Nuestro Padre Celestial, cada vez que damos, Él nos da más. Por eso la palabra dice, yo doy para recibir. Pero yo no puedo pensar en recibir si no doy. ¿Okay? Mira, dice, conclusión. La fe implica sacarle provecho a lo que tenemos. No lamentarnos por lo que no tenemos. Porque lo que tengo es lo que necesito para poder darle a otros. Aprendamos a ver y a valorar las infinitas bendiciones del Señor. Contamos con la compañía del Espíritu Santo, el nombre de Yeshua y la capacidad para tomar la iniciativa en acciones de fe que cambien nuestras circunstancias. Amén. Dice, no estás solo. Por muy difícil que sea tu circunstancia, Dios te ha dado mucho para que logres salir de cualquier dificultad. Tu recurso más valioso es la fe. Pero la fe puesta, como dijo el ministro Javier, puesta en el lugar correcto. ¿Okay? La capacidad de creer y obrar con la certeza de que todo es posible para quienes aman a Dios. Acércate a Él y dale la oportunidad de bendecirte. Pero si no nos acercamos a Él, ¿cómo vamos a ser bendecidos? No solamente eso, hay situaciones que nosotros quisiéramos que se resolvieran de cierta manera. Déjame decirte que nuestro Padre Celestial trabaja de muchas formas. Hay formas en las que Él trabaja que
no tiene sentido para nuestra mente humana. Nuestro trabajo no es cuestionar lo que Él hace. Nuestro trabajo es obedecer lo que Él hace. Su voluntad siempre va a ser agradable y perfecta. Vamos a caminar en fe creyéndole a Él, de saber de que todo lo que Él hace es bueno y perfecto. La palabra dice que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Y esto es a los que en su santo nombre, en su santa voluntad, han sido escogidos. Tú y yo hemos sido escogidos por un Padre eterno, por un Padre celestial, que tiene grandes planes para nuestras vidas. Él quiere que seamos embajadores de su reino aquí en la tierra, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Olvidémonos de las cosas materiales, enfoquémonos en las cosas espirituales. Lo espiritual tiene el poder de traer lo material, mas lo material no tiene el poder de traer lo espiritual. ¿Okay? Salmo 46:10 dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. ¿Okay? Yo quiero hacer una oración. Padre, te alabamos y te reconocemos como nuestro Dios todopoderoso, quien es digno de exaltación. Intercedemos por quienes han menguado en su fe para que se fortalezcan en tu amor, en tu gracia y en tu poder. Levántanos, Señor, y si hemos menguado a cierto punto donde ya no vemos tu gloria, permítenos, Padre Celestial, volver a aquel lugar donde nos tuviste un tiempo, aquel lugar donde nuestro primer amor era más grande que cualquier cosa, donde nuestro ser entero respiraba tu nombre. Llévanos a ese lugar, Padre Celestial, donde somos uno contigo, mi Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, que podamos reconocer todas las bendiciones que tú nos has dado, que para comparación de otros pueden ser pocas, pero a lo mejor para aquellos que están abajo pueden ser muchas. Enséñanos a ver cómo tú ves lo que nos has dado para poderlo valorar y poderlo también entregar a otros que tanto lo necesitan. Amén y amén. Bueno, voy a orar por las ofrendas. Primera de Crónicas 29:9 dice: entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. Y también el rey David se alegró en gran manera. ¿Okay? Vamos a alegrarnos porque de todo lo que tenemos, de lo poco o lo mucho, siempre tenemos algo que dar. Como decía el ministro Javier, siempre tenemos algo que dar. Hay una canción muy bonita que dice: con manos vacías vengo a ti. Pero yo creo que nosotros no venimos con manos vacías. Siempre tenemos algo que dar. ¿Okay? Y aunque es una canción bonita que expresa simplemente que estamos a lo mejor vacíos en una situación o en un momento de nuestra vida donde no sabemos qué dar, si buscamos bien profundamente dentro de nosotros, vamos a encontrar que siempre tenemos algo que dar. Él está esperando que demos algo. Dime, Javi. Me acuerdo que decían eso, o sea, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que dar. Las manos y la boca con la que está adorando, ¿qué son? Claro. Ya está dando adoración. Ya está dando oración. Amén. ¿Ok? Entonces es muy importante que entendamos que siempre tenemos que dar. ¿Okay? Así que vamos a honrar a nuestro Padre Celestial. Quiero decirte que si quieres sembrar en este ministerio, ¿ok? Puedes hacerlo a través de nuestra página de internet www.miencuentrocondios.org. ¿Ok? Ahí vas a encontrar el link de PayPal. ¿Okay? Y puedes hacer tus donaciones a través de PayPal o por medio de Zelle al 305-218-8295. ¿Ok? Así que, familia, vamos a orar por esos diezmos y por esas ofrendas. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú amas al dador alegre. Te pedimos, Padre Celestial,
que sigas levantando la fe de cada uno de nosotros, porque cada vez que damos, nuestra fe es fortalecida. Es un músculo, Padre Celestial, que tiene que ejercitarse. Y solo se ejercita a través de la obediencia, mi Señor. Gracias, Padre, por tu Torá, porque en tu Torá nos enseñas, Padre Celestial, a ser obedientes a lo que tenemos que ser obedientes, mi Rey. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, familia, a ustedes que están ahí en las redes sociales, quiero darles las gracias por haber estado con nosotros en esta noche. ¿Okay? Recuerden, si necesitan más información de nuestro ministerio, llámenos. ¿Okay? Y ahí estaremos dispuestos a ayudarte en cualquier cosa que necesites. ¿Okay? Chao, chao.